Muy buenos días para todos. Les envío un saludo muy especial, pero también un gran abrazo. Vamos a compartir hoy un mensaje de la palabra de Dios que está en Ezequiel. Antes que todo, quiero enviar un mensaje a los muchachos de la selección, que hoy sea un día y una noche de victoria para nuestra selección. Estamos viviendo tiempos críticos acá en Colombia. Yo sé que un triunfo de la selección de nuevo va a reconfortar siempre y nos va a dar un poco de alegría. Les envío un saludo a todos los muchachos y muchas bendiciones. Vamos a mirar en Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 4. Dice Ezequiel: me dijo entonces, le dijo Jehová a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor acá nos está hablando en Ezequiel 37 sobre un valle que estaba lleno de huesos secos, pero me voy a enfocar acá donde el Señor le habla a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos, ¿sí? Y cuando el Señor le está hablando a Ezequiel que profetice, le está diciendo: envía la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Dios le había entregado a Ezequiel para que se la diera a ellos. Y mira lo que les dice: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Mira, palabra del Señor. Era lo que estaba hablando Ezequiel. Y en esta mañana, muy temprano, estaba yo en oración. Y me impactó mucho el Señor porque hace unos años, hace muchos años, estaba yo en otra ciudad y fui con unos amigos a un cementerio. En ese cementerio había un mausoleo muy bonito que era de toda una familia, ¿cierto? Entonces era todo encerrado y eran acá pues las tumbas de todos los que les tocan la familia. Ya habían algunos que ya habían fallecido y estaban pues sepultados ahí. Y lógicamente pues había más familiares vivos, ¿cierto? Entonces era el papá y la mamá y entiendo que de pronto todos sus hijos, no sé quién más podría estar ahí. Y resulta de que me causó mucha curiosidad algo, que tenían una música que sonaba día y noche. Entonces alguien me decía, yo les decía: ¿y cómo programan la música? Me dijo: no, esa música es día y noche, eso no para. Y era una música instrumental, música cristiana, ¿cierto? Y en esta mañana el Señor me pone eso a memoria y yo le decía: Señor, ¿por qué? Y me decía: ¿qué había en esas tumbas? Y yo: muertos. Y me dice: habían huesos, huesos secos, ahí en esas bóvedas, en esas tumbas. ¿Y qué escuchabas? Y yo: música. Y me decía: ¿y esos huesos podían escuchar la música? Y yo le dije: Señor, ¿y por qué me estás hablando de esto? Y el Señor me dice: mira, hay muchas casas, así como la casa de Israel, en este valle. Y fue muy tremendo porque yo busqué esto, cuando el Señor me habla de huesos secos, y busqué esa palabra de Ezequiel, y veo que ahí el Señor habla de que esos huesos secos en ese valle en la casa de Israel. Entonces el Señor me habla y me decía: mira, hay muchos hogares que dicen ser cristianos, que tú llegas a esas casas y son escuchando pura música cristiana, pero en realidad están colocando música cristiana y en realidad está pasando lo que pasaba como ese mausoleo. Hay muchos mausoleos cristianos, de familias cristianas, que oyen música cristiana, pero que no viven la palabra de Dios. Son huesos secos, están muertos. Y si no viven la palabra de Dios, mucho menos el Espíritu Santo va a estar en ellos, porque tienen sus mentes y sus corazones puestos en otras cosas, menos en mí. Y a mí me impactó eso y me decía: y pueden colocar música todo el día cristiana, pero eso a mí no me interesa ni me importa. A mí me importa es lo que hay en el corazón. Me importa es ver que hay vida en esos corazones a través de mi palabra.
que hay vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y me decía, y te hago esta comparación, porque eso está sucediendo, desafortunadamente, me decía el Señor. Hay muchos hogares donde son casas llenas de huesos secos. La verdad, me impactó muchísimo esto. Y entonces me decía que eran personas que simplemente ponían música. Y me decía, y la verdadera adoración que yo quiero de los verdaderos cristianos es la obediencia. Tú puedes poner mucha música, pero si tú no obedeces, no hay adoración. Y esa es la verdadera adoración. Me decía el Señor, que me obedezcan. Y me decía, hay muchos cristianos que yo veo desde acá que son un valle de huesos secos. Pero ¿sabes algo? El Señor quiere hacer algo diferente hoy. Muchas personas piensan que porque escuchan la música o porque van a la iglesia, piensan de que ya tienen una vida eterna con Jesús. Pero te voy a decir algo. El Señor siempre está mirando lo más profundo, que yo les he dicho mucho, y es nuestro corazón. Es el corazón. Y el Señor quiere es que nosotros lo obedezcamos en espíritu y en verdad. El Señor quiere que nosotros vivamos la palabra. Por eso Él le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos secos. Y dijo, y diles a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso mismo te estoy diciendo yo hoy. Escucha, oye, oíd la palabra del Señor. Y no solamente debes de oírla, sino hacerla y vivirla. Porque el Señor te está hablando hoy y te está diciendo de que es necesario y es muy importante de que comiences a vivir una verdadera vida en Cristo. No es de palabra, de lo que yo piense o diga, oye, porque la gente me quiera ver. No. El Señor quiere hoy hacer algo nuevo. Y dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando hay muerte, cuando hay, como el Señor hablaba y me decía a mí, en esas tumbas donde tú fuiste a visitar, habían huesos, ahí no había vida, estaban muertos. Y donde no está el Espíritu Santo de Dios, no hay vida, hay muerte. Hay hogares que dicen que son cristianos, hay iglesias, mira muy bien, iglesias donde el Espíritu Santo no está, ahí hay muerte, son iglesias muertas, porque aún pueden predicar la palabra, pero el Espíritu de Dios no está porque no viven la palabra. Y es una palabra muy fuerte que el Señor me puso esta mañana y me sorprendió cuando me llevó a recordar lo del pasado. Entonces, llega Ezequiel y la historia ahí es que él comienza a profetizar sobre los huesos. Dice la palabra que los huesos comenzaron a juntarse, que luego los tendones, luego puso carne, pero faltó algo muy importante. Cada hueso se juntó, ¿sí? Pero faltó algo. El Espíritu Santo de Dios. Faltó el Rúa, el soplo del Espíritu Santo sobre ellos. Y por eso el Señor le decía a él, en el versículo 16 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sí te das cuenta? Donde el Espíritu Santo no está, no hay vida. Y ahí en Ezequiel 37:16 le dice el Señor, 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Por eso el Señor nos habla de la palabra, iglesia. Todos los que me están oyendo, palabra. Hay cristianos que no leen la Biblia. Y hay cristianos que piensan que ya están listos. Pero la verdad es la Biblia, es la palabra la que va a hacer algo en la vida de cada ser humano, en la vida de cada persona. ¿Sí? Y entonces cuando el Señor le dijo a él, mira lo que dijo, que les iba a poner su Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios sople vida sobre ti. Vive la palabra de Dios. Mira, no importa que tú en tu casa estés colocando música o música cristiana, la música que a ti te dé la gana, perdóname la expresión, la música que tú quieras poner. El Señor me decía, a mí eso no me importa, que pongan la música que quieran. A mí lo que me importa es un corazón para mí. A mí lo que me importa es que vivan la palabra
para que mi Espíritu Santo esté en ellos. Desafortunadamente hay muchísimos cristianos. Mira, por eso la palabra, se me dio una palabra en estos momentos en donde él dice, son muchos los llamados, pero son muy pocos los elegidos. Y a nosotros nos debe causar eso temor y temblor, porque podemos decir mucho de que somos llamados, pero ¿será que estamos elegidos? ¿Será que somos elegidos en el pueblo y en el remanente que Dios quiere llevarse? Y la verdad es que mucha gente está andando fuera de la voluntad de Dios. Muchas personas están andando, mira, miden la voluntad de Dios y la bendición a través del bienestar económico o en el bienestar material. Mucha gente puede vivir materialmente muy bien o económicamente muy bien, pero pueden estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que esta palabra debe de tocar el corazón nuestro, debemos de reflexionar, porque es una palabra que viene directamente del cielo, una palabra que viene directamente de Dios. El Señor quiere que a través de la palabra profética, que es la palabra que Él nos da en la Biblia, las promesas, comencemos a vivirla, para que Él luego derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno. Él quiere traer vida en esas áreas muertas. Él quiere que esos hogares, esas familias, donde solamente son valles de huesos secos, donde no viven la palabra, donde desafortunadamente son llenos de problemas y dificultades, pero que cuando hay plata en el banco creen que todo lo tienen. El Señor te está hablando hoy, te está diciendo no, eso no es. Es la palabra la que tienes que vivir en tu corazón para que el Espíritu Santo pueda morar en ti. Amén. Piensa en esta palabra y reflexiona, y quiero que en realidad seas muy sincero contigo mismo y pienses, bueno, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Pongo música, pero ¿será que estoy viviendo en realidad lo que la palabra de Dios me dice que vivamos? Porque el Señor quiere es que vivamos la Biblia, la palabra, pero a la vez para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y si tú primero no reconoces tus errores, de pronto puedes estar viviendo en un hogar que tú de pronto aparentas y muestras ser un hogar, el mejor hogar, pues, pero Dios conoce y Dios sabe en qué hogar estás viviendo. Y si es un hogar de verdad de Cristo, si es un hogar donde en verdad es un cordón de 3 dobleces donde está Cristo en medio de la pareja. Reflexiona en esto, y para ti que no estés casado, piensa también, ¿será que estoy viviendo la palabra de Dios? ¿O será que soy uno de los integrantes de ese valle de huesos secos donde no hay sino muerte? El Señor quiere traer vida en esas áreas muertas que tú tienes, en tu parte del alma y del espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día y te doy gracias por tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada día, pero también tu palabra dice que son para siempre, Señor. Tu palabra dice, Señor, de que vivamos tu palabra, vivamos el mensaje que tú nos tienes en la Biblia. Nos habla, Señor, de obediencia. Y es la mejor adoración, Padre, que te podemos ofrendar y entregar a ti, obedecer. Así como tú le hablaste a Samuel para que le hablara a Saúl en cuanto a la obediencia. A ti no te interesan, Señor, ni holocaustos, ni ofrendas. Solamente te interesa, Señor, la obediencia. Y si vivimos la obediencia, vivimos tu palabra y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Yo, Padre, en el nombre de Jesús pongo en tus manos de pronto aquellas personitas que se han alejado de ti, o aquellas personitas que están viviendo en un valle de huesos secos, Señor, hogares, vidas personales, Señor. Yo te clamo a ti, Señor, por misericordia, y que tú, Padre, en el nombre de Jesús, les envíes esa palabra a través del profeta, Señor, para que reconozcan sus errores y comiencen a vivir una vida en la vida de la palabra de Dios, para que así como tú le dijiste al pueblo de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, yo te pido que tú lo hagas también con cada persona que están viviendo ese valle, Señor, de muerte. Te doy gracias, Padre, y yo oro para que tu mano esté sobre cada uno, trayendo bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias te doy, Señor, en el bendito y único nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias. Espero que esta palabra haya llegado, ministrado a tu corazón. Que los que empiecen a verla más tarde también ministre el corazón de cada uno. Y yo te clamo, Dios, para que esta palabra llegue a muchos lugares, a muchos países, pero sobre todo a muchos corazones, Señor. Estamos acá en Río Negro, en la Iglesia Fuego de Dios, en la Avenida del Carretero. Tenemos nuestros servicios los miércoles a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Te puedes comunicar también con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí abajo. Estamos para servirte. Puedes ver nuestras prédicas, nuestros devocionales también en el canal de Martín López, en Spotify, pero también en Facebook. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta mañana.